Hoy está con nosotros Luis Garicano, doctor en Economía por la Universidad de Chicago y uno de los economistas españoles de más prestigio en el ámbito internacional. Garicano es catedrático de Economía y Estrategia en la London School of Economics, donde ha desarrollado su actividad académica en los últimos años tras pasar por reconocidas instituciones como la Sloan School del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la London Business School. En España dirige la cátedra McKinsey de la Fundación de Economía Aplicada, donde ha participado, entre otros, en la elaboración de informes sobre la reforma del sistema de pensiones y el mercado laboral en España y alguno más reciente sobre el modelo de crecimiento español y las reformas estructurales pendientes. Al margen de sus numerosas reseñas en publicaciones especializadas, su faceta divulgativa más conocida es el blog de economía en español Nada es gratis, del que es cofundador y coeditor. Profesor Garicano, bienvenido a la Fundación Barrié y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Analizando la evolución, el origen y la evolución de la crisis desde 2008, da la impresión de que ha sido como una tormenta perfecta en la que todo lo que podía ir mal ha ido mal y que incluso los responsables de paliar los efectos negativos de la crisis no han estado precisamente brillantes en sus decisiones. Viéndolo en perspectiva, ¿cuáles serían los factores determinantes, en su opinión, del origen y evolución de la crisis? La crisis del 2007-2009 y la de deuda soberana del 2011 se parecen en muchas cosas. Las dos empezaron con una cosa chiquitina. En el caso de 2007-2009, la deuda subprime, que parecía que no iba a ser aquello demasiado, a algunos les parecía, y empezó a crecer hasta que empezó a contagiar en muchos otros mercados de renta fija. Lo mismo ahora, que empezó con Grecia, Irlanda, economías muy pequeñas que en realidad tampoco tenían gran importancia desde el punto de vista de la economía mundial, y también se ha ido extendiendo y contagiando a otros mercados. O sea que tienen esas similaridades del contagio de empezar pequeñas. La crisis de ahora tiene una diferencia muy importante que la hace más seria, que es el contagio o hay un nudo diabólico, digamos, entre entre sector financiero y sector público, que hace, por ejemplo, que en Grecia pues, el sector público está haciendo que el sector financiero pues, tenga problemas, o en Irlanda pues, fue al revés. Y eso está complicando la salida porque realmente crea muchísima más incertidumbre. Es cierto que no se han tomado las medidas que hacía falta tomar. Yo creo que en Europa la gente entiende más o menos lo que hace falta hacer ahora. Podemos discutirlo luego si te interesa, pero el problema está siendo que con instituciones que son tan difusas y tan descentralizadas, con muchas personas en muchos países, con ciudadanos que, bueno, por un lado los del sur se cansan de austeridad, los del norte se cansan de hacer transferencias, pues no hay lugar a que realmente esas medidas que parece que hacen falta y que son imprescindibles se terminen de tomar, ¿no? Y vamos arrastrando una situación en la que yo creo que desde el principio que se fundó el euro se sabía que hacía falta una unión fiscal para compaginarla con la unión monetaria, o una unión económica, por eso se llama unión monetaria, económica y monetaria, y desde el principio se supo que hacía falta, se sigue sabiendo que hace falta y se sigue sin tomar medidas, en parte quizás por falta de liderazgo, pero en parte también porque vivimos en democracias y los ciudadanos, pues realmente los ciudadanos del norte de Europa no lo ven, y si no lo ven, pues no se va a poder hacer. ¿Diría que se han aprendido las lecciones o estamos de algún modo condenados a repetir los mismos errores? Esa es muy buena pregunta. Ya sabes que hay un libro muy famoso sobre la crisis que se llama Esta vez es diferente, y que dice que, bueno, que desde hace 800 años todas las crisis financieras consisten en que en un momento dado las personas deciden que esto sí es diferente y ahora sí que podemos hacer lo que todos sabemos que no deberíamos, y nos parece que ahora hay razones para hacerlo, y al final pues las burbujas estallan y podemos caer. O sea, hay una parte que es la condición humana, que es la que es, y que nos entusiasmamos a nosotros mismos con las casas, y una persona compra una casa y le va muy bien y su primo ve que se ha forrado y dice yo también quiero, y el que no lo hace pues parece que es bobo, y entonces todo el mundo lo está haciendo hasta que de repente pues todo el mundo vuelve a su sentido y dice jolín, esto no tenía mucho sentido, yo de que me podría hacer rico de esta manera. Esa parte de condición humana verdaderamente es universal, es cierto. Y diría que la crisis implica repensar el capitalismo, o al menos la forma en la que está funcionando. O en otras palabras, ¿deberíamos estar pensando en construir un capitalismo alternativo? Yo creo que hay que repensar muchísimas cosas del sistema, sin duda. Yo creo que muchas cosas que pensábamos que ya no podían pasar, o que parecía que no podían pasar, están pasando, y que hay
una necesidad de volver a un sistema, digamos, que tenga menos movilidad de capitales, quizás, y que tenga mayor control, mayor regulación en ciertos aspectos. Yo creo que el mercado funciona muy bien, ha seguido funcionando muy bien, está sacando de la miseria a 1.200 millones de chinos y a 1.000 millones de indios de una vez, y eso es una proeza histórica. Realmente pensar que lo que es Shanghái hoy y lo que era Shanghái hace 20 años, pues no tiene nada que ver, ¿no? Pero sin duda tiene límites, y yo creo que hemos entendido siempre que el mercado era un animal que funcionaba dentro de unos parámetros, que hay cosas que el mercado no puede hacer, que no le podemos pedir que haga. Y quizás el momento de exuberancia irracional, como decía Greenspan, hubo a quien se le olvidó que las personas pues necesitan un marco en el que desenvolverse, que no puede ser la pura falta de regulación, sin duda. O sea, necesitamos más regulación. Yo creo que el sector financiero internacional ha tenido un problema de falta de regulación, pero también tiene un problema de mala regulación. Por ejemplo, el Banco Central Europeo y el Banco de Bancos, que es el Banco de Basilea, el Banco Internacional de Settlements, el BIS, decían que el cómputo de los bonos de cualquier país de la zona euro era cero a la hora de contar como reservas, es decir, que no había que poner ningún capital. Es imposible que esos países fueran a la bancarrota, con lo cual pues todos los bancos tienen demasiada deuda pública en sus balances, que eso les ha creado problemas. Entonces, lo mismo con Estados Unidos, con las compañías que se dedicaban a garantizar hipotecas, que bueno, pues han garantizado cualquier cosa y han permitido que la gente pues diera préstamos a cualquiera. Entonces, hay un problema en algunos aspectos quizás de más regulación, pero yo creo que es tan importante los problemas en los que la regulación se pone y la gente aprende cómo ir alrededor de ella, y al final pues las reglas terminan causando más problemas. Entonces, yo creo que hay fallos del mercado y hay fallos del Estado, y yo creo que no hay que ser religioso al respecto. Hay que tratar de pensar en cada situación qué es lo que nos va a acercar más a una situación razonable de crecimiento y de progreso. Yo creo que viendo a Brasil, viendo a China, a India y a otros muchos países que están creciendo mucho ahora, no nos puede caber duda de que el mercado es lo mejor que nos hemos inventado. Como decía Churchill, para la democracia, pues lo mismo para el mercado, ¿no? Es el menos malo de todas las malas soluciones que hay, esta es la menos mala, ¿no? Siempre desde el punto de vista de la economía mundial, ¿cuál es el panorama previsible en los próximos 3 o 5 años? Yo creo que la incertidumbre ahora mismo sobre las 3 o 5 próximas semanas es tan enorme que es difícil pensar en los 3 o 5 próximos años. Yo creo que va a depender muchísimo de cómo los europeos vamos a resolver el problema de la crisis del euro. Si vamos a ser capaces de resolverlo tirando todos hacia adelante en la misma dirección o no. China, India, las tecnologías de la información y todas las cosas que están cambiando nos dan muchas oportunidades, porque son mercados que van a crecer, que van a ser nuevos, que va a haber muchos turistas que van a querer venir, que va a haber muchos mercados para vender nuestras cosas, pero también supone unos retos que hay que adaptar nuestras economías a ellos. Ese va a ser el mayor cambio que vamos a presenciar en nuestras vidas, yo creo, que es esta apertura de este movimiento del mundo hacia Asia, ¿no? Asia era más rica que Europa hasta hace 500 años, va a volver a ser más rica que Europa dentro de otros 50 o 30 o menos. Y lo que vamos a ver va a ser ese movimiento del centro de gravedad mundial hacia Asia. Y creo que nos tendremos que adaptar y tendremos que aprovechar las oportunidades que nos presente y adaptarnos de la manera más flexible que podamos. Europa ha sido, en la fase de la crisis vinculada a la deuda soberana, o el centro de un huracán que amenaza al conjunto de la Unión. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué es lo que está fallando? Lo que ha fallado en Europa ha sido que tenemos un diseño institucional del euro, una estructura del euro que no es la correcta. Y cuando se creó el euro se sabía que una unión monetaria no podía venir sin una unión económica. Y se sabía que vendría una crisis y se esperaba que cuando viniera la crisis los europeos, como ha pasado siempre en Europa, pues ante la crisis avanzamos, ¿no? Pero claro, esto es un proyecto de las élites, que las élites tienen muy claro dónde vamos, pero que los ciudadanos no ven muy claro. Las élites se habían prometido a los ciudadanos que no iba a haber rescates, y hay rescates, y los ciudadanos, sobre todo los países del norte, pues no están nada de acuerdo, ¿no? Entonces es un diseño que realmente requería una unión política mucho mayor y una sensación de destino común mayor de la que teníamos cuando se creó, y que se pensaba que poco a poco iría apareciendo, pero este es el momento. O sea, ahora es el momento que Europa demuestre que está dispuesta a avanzar, pero es muy difícil, es una situación complicada.
Usted se ha referido a esta fase como la última y la más peligrosa y ha advertido de que aún quedan por venir muchas curvas. ¿Dónde está el final y bajo qué forma va a llegar? Hombre, mi esperanza es que ante una crisis seria es cuando uno realmente uno ve realmente las alternativas, ve lo peligroso que puede ser la desunión de Europa, lo peligroso que puede ser la desaparición del euro, y todas esas cosas van a servir para que realmente demos los pasos adelante. Esa es mi esperanza, yo creo que es la esperanza que tenemos todos. Pero la verdad es que políticamente pues, el sur está cansado de sacrificios y el norte está cansado de transferencias. Eso es lo que observamos. Y como vivimos en democracia, pues esas restricciones hay que considerarlas. Yo espero que los políticos europeos sean capaces de aprovechar las curvas, digamos, para plantear las reformas que son necesarias. Es un poquito lo mismo que pasa en España, que tenemos una situación en la que hemos estado aplicando medias tintas intentando que pasara la tormenta y ahora ya está clarísimo que la tormenta no pasa. O la quitamos nosotros o nos traga, pero no hay simplemente ponerse a mirar las nubes hasta que desaparezcan. Por terminar con el perfil de la crisis en Europa y de estos aspectos que estamos hablando, usted ha escrito sobre el coste de la no Europa. ¿Cuál sería ese coste? Yo creo que el coste de la no Europa, el proyecto europeo es un proyecto político y el coste de la no Europa, lo que tienen que entender, yo creo que los países del norte y también los del sur, es que el coste de la no Europa es político. El coste no solo es que bueno, que vuelvan las fronteras y hay que cambiar en euros y todo eso, que bueno, yo creo que todos podemos cumplir con ello. El problema es que si se rompe el euro y se rompe con recriminaciones y con problemas o se rompiera el proyecto europeo, que obviamente no es una cosa que debería pasar, pues volvamos a la situación en la que hemos estado, la situación normal en Europa, que ha sido la situación en los últimos cientos y cientos de años en la que hay bloques, hay balance de poderes, hay alianzas y de vez en cuando saltan chispas. Eso es lo que no deberíamos desear nadie, claro. Hablemos ahora del caso español. ¿Es realmente un bañista desnudo, como reza el título de su conferencia, o de algún modo sus marcas eran ficticias porque está utilizando los famosos bañadores de poliuretano, ahora prohibidos? Pues yo creo que el título viene de una frase de Warren Buffett que decía que solo cuando baja la marea se ve que nada desnudo, ¿no? Y es cuando se te va la financiación barata, cuando uno, aunque no esté ganando dinero y aunque tal, si tiene una casa que cada vez crece más de precio, puede pedir nuevos préstamos, a poder refinanciar, a lo mejor se puede comprar otra casa. Mientras van subiendo los precios, mientras la financiación es fácil, pues aunque uno esté desnudo, aunque en el fondo uno no tenga un negocio o un trabajo y tal, pues las cosas funcionan, ¿no? Y es parecido un poco con los países, que mientras la financiación es barata, pues puede seguir creciendo y un poco una movida hacia adelante, ¿no? Cuando se quita la financiación, se ve realmente qué es lo que tienes debajo, ¿no? Y en parte en España pues había un modelo de crecimiento que estaba agotado, que yo creo que todos entendíamos que había que cambiar. Los políticos cuando hicieron la campaña en 2004 yo creo que hablaron mucho de que había que cambiar el modelo de crecimiento, el modelo económico, pero bueno, pues hemos estado dependiendo de un modelo que se ha agotado. Y lo que se ha visto, sobre todo en la financiación, es lo que yo creo que había dicho prácticamente todo el mundo que escribía sobre España, que es que no teníamos que tener productividad, estábamos creciendo por las ladrillos y que en el fondo estábamos desnudos. De todas maneras, hablando de la economía española, parece que estamos siempre en un caso de bipolaridad económica. Por un lado, tenemos buenos fundamentos y ejemplos claros de éxito a nivel mundial, y por otro lado tenemos un modelo de crecimiento poco saludable y con baja productividad. ¿Hay algo que explique estas paradojas? Sí, España es el país de la dualidad, efectivamente, esa es muy buena observación. El mercado laboral, las empresas, etcétera, tienen esta dualidad entre las empresas internacionales con una capacidad de competir en cualquier nivel, en cualquier país. Aquí en Galicia, obviamente, Inditex, pero en muchas otras regiones hay empresas de tamaño mundial. Y a la vez otro segmento que, bueno, pues que está medio trabajando en la economía sumergida, que los contratos no duran, que los trabajos son trabajos basura, etcétera. ¿Qué explica esta dualidad? Yo creo que en parte la dualidad de los contratos laborales no es ajena a este tema. Es decir, existe una posibilidad de dar el salto y convertirse en una empresa seria contratando trabajadores fijos y luego no poderlos despedir nunca, o seguir en la temporalidad y en la flexibilidad